¿Te gustaría conocer los secretos de un gran vendedor? ¿Te gustaría saber cómo hacer para convertirte paso a paso en un gran vendedor de productos y servicios? Si eso es lo que estás buscando para poder marcar una diferencia tanto en tu vida como en cualquier negocio que tengas, quédate porque en este libro de Grant Cardone vamos a hablar precisamente de todo eso. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso, te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además, te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor, y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Soy Facundo Prado y esta semana te traigo el resumen de un libro bastante interesante. Esta semana vamos a tratar el libro de Grant Cardone del año 2013, ¿Vendes o vendes? Como todos sabemos, Grant Cardone es un experto internacional en ventas, entrenador de vendedores, conferencista y uno de los autores más populares del New York Times. Grant Cardone en este libro particularmente va a utilizar toda su experiencia para poder iniciarnos en cómo ser grandes vendedores. Y para eso ha hecho un libro que es una guía bastante práctica, pero una guía que también nos va a ayudar muchísimo a cambiar nuestra mentalidad. Porque como vemos, ser un vendedor no solamente se utiliza como una profesión para la venta, sino que ser un vendedor va mucho más allá que eso. Ser un vendedor nos va a permitir poder conseguir muchísimos más resultados en todos los aspectos de nuestra vida, seamos quien seamos o tengamos la profesión que tengamos. Por eso vamos a comenzar con este resumen. Este resumen de este libro lo he hecho con mucho gusto porque particularmente me gustan mucho los resúmenes de libros de ventas, así que seguramente en muchísimos de nuestros podcasts vamos a tratar libros sobre ventas. Este libro de Grant Cardone está dividido en 22 capítulos. 22 capítulos que son bastante cortos, pero que cada capítulo nos trae algunas cosas bastante interesantes a tener en cuenta. El capítulo número 1, que se llama Ventas, una forma de vida, nos dice principalmente de que vender no solamente es para profesionales de las ventas que quieren vender productos, sino que vender es parte de nuestra vida, parte de todos los momentos que llevamos en nuestra vida estamos vendiendo. Por eso vender no es solamente un trabajo, vender es parte de la vida de cualquier persona. Y él lo representa como diciendo, bueno, vender en realidad para un diccionario es la acción de persuadir o influir en los actos de otras personas o en la aceptación de otras personas. Por eso, si nos ponemos a tener en cuenta esto, nosotros veríamos que, por ejemplo, ir a conseguir un trabajo y lograr que alguien nos contrate, o por ejemplo, poder conseguir, si uno practica algún tipo de deporte, poder conseguir estar en la formación titular, o si, por ejemplo, uno quisiera conseguir una nueva novia o un nuevo novio, o quisiera salir con alguien o conseguir que alguien acepte algo nuestro, todas las actitudes que nosotros llevamos día a día, hasta las pequeñas cosas que vamos a hablar en el trabajo con nuestros compañeros para ir a ver dónde comemos, para decidir dónde vamos a ir a pasar el tiempo libre, para saber a dónde vamos a salir. Cualquier actitud y cualquier relación nos va a llevar a tener que intentar vendernos o vender nuestra posición en un punto. Y a esto es lo que él se refiere con que vender no es solamente un acto de trabajo, sino vender es más que eso, es un acto de vida, una forma de vida. Si nosotros podemos lograr tener mayor influencia en los resultados que estamos buscando, nosotros sí o sí nos vamos a acercar muchísimo al éxito. Y él nos dice de que, bueno, lograr nuestras comisiones, lograr nuestros pequeños resultados diariamente son las comisiones que tenemos por haber logrado esta venta. Como por ejemplo, si nosotros tenemos muchísima felicidad, si tenemos amor, son comisiones por el esfuerzo que hemos hecho para poder conseguir tener una relación con otra persona que nos otorgue amor, o si tenemos felicidad, es un esfuerzo que hemos hecho para lograr esa felicidad. Por eso, esas pequeñas victorias son las que nosotros vamos a ir llamando que son nuestras pequeñas comisiones que vamos adquiriendo. Por eso, vender no es solamente un trabajo, sino que vender es parte de la vida de cualquier persona. Cualquier persona, mientras más domine el arte de poder vender, mayor va a ser la posibilidad de tener éxito en su vida. Con esto el autor da por terminado el primer capítulo y avanzaríamos al segundo capítulo, que se llama Los vendedores hacen que el mundo gire. ¿Y con esto a qué se refiere el autor? Se refiere a que hoy vivimos en un mundo capitalista en el que se basa principalmente de que los productos lleguen a la mano de los consumidores. Si no existieran los vendedores, el mundo se detendría.
automáticamente nada más funcionaría en el mundo, porque hoy vivimos en un mundo en el que sí o sí los vendedores son parte de él y hacen de que el mundo gire. Si nosotros tenemos en cuenta, hoy en día solamente tener educación no es garantía del éxito. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que después cualquier persona, por ejemplo un político que quiere ganar unas elecciones, va a tener que salir a convencer a la gente para que la gente lo vote. Asimismo, un abogado que quiera mejorar va a tener que salir, o que quiera crecer, va a tener que salir a convencer a la gente para que trabajen con él. Un contador va a tener que salir a convencer. Y toda persona va a tener que lograr en algún momento vender su profesión para poder lograr crecer y poder avanzar. Entonces, es importantísimo que mientras mejor nos comuniquemos con la gente, mayores acuerdos vamos a poder lograr con el resto, y eso nos va a permitir poder seguir creciendo. Seguimos muy relacionado al capítulo 1 de cómo vender es parte de cualquier profesión y vender es parte de cualquier persona. Solamente la educación no nos garantiza el éxito. No es mala la educación formal, sino que es parte de un proceso. La gente que se educa va a poder tener grandes beneficios, pero también va a necesitar saber venderse. Y la gente que no tenga educación le faltará esa parte, pero en realidad mientras sepa venderse es muy probable que también logre grandes resultados. Como vamos viendo, Grant Cardone nos va hablando en los 2 primeros capítulos de cómo realmente las ventas son parte de nosotros. No estamos hablando de tips exclusivos para vendedores, sino de lo que estamos hablando es cómo introducir en nuestra cabeza que las ventas no son algo malo y algo en lo cual nosotros tenemos que buscar sacarle algo a la otra persona, sino lo que estamos viendo es que este proceso se da todos los días en nuestra vida. El tercer capítulo del que nos habla Grant Cardone es si somos profesionales o amateurs. ¿Qué quiere decir con esto? Él nos dice de que los profesionales son aquellas personas que se dedican a una actividad no como un pasatiempo, sino como un trabajo. Mientras que los amateurs son aquellas personas que realizan esa misma actividad como un pasatiempo o que no tienen habilidad o experiencia para poder realizarlo. Y él nos dice de que dentro de todos los vendedores que hay en el mundo, muchísimos se hacen llamar vendedores, pero que muy pocos son profesionales. Y él nos hace ahí una analogía y nos dice que los profesionales principalmente son aquellas personas que logran predecir resultados. Son aquellas personas que realmente hacen algo de una manera tan efectiva o que hacen algo de una manera tan natural porque ya lo han hecho tantas veces que ya saben cómo se van a dar las cosas. Ya saben cómo van a suceder las cosas dentro del proceso. Y eso es lo que diferencia muchísimas veces a los vendedores que les va bien que a los vendedores que les va mal. Aquellos vendedores que son amateurs, generalmente cuando hay crisis económicas o grandes problemas a nivel país, generalmente la pasan mal. Mientras que aquellos profesionales, generalmente cuando suceden estos momentos, no la pasan tan mal. A veces se resienten un poco sus ventas, pero otras veces encuentran que son otro momento para salir a vender otras cosas. ¿Por qué? Porque ya conocen cómo es el sistema, ya saben cómo funciona la profesión. Y este capítulo está muy relacionado al siguiente, que es un capítulo que se llama Los Grandes, en el cual también habla de los grandes, se refiere a los grandes vendedores o a aquellos grandes profesionales. Y lo que nos dice principalmente en este capítulo es que generalmente los grandes profesionales se entregan 100% a la meta de conseguir resultados. Se comprometen 100% su vida en conseguir resultados. Y obviamente al comprometerse completamente en lograr resultados y en mejorar cada tiempo, logran tener un nivel de experticia que supera por mucho a las amateurs. Y así son sus resultados. ¿Qué es lo que nos dice acá el autor? El autor nos dice principalmente que comprometerse es decidirse a conseguir lograr los resultados. Realmente hacer todo lo necesario para poder lograr resultados. Entonces él nos dice que deberíamos nosotros analizar cada encuentro que tenemos con clientes para que una vez analizados los encuentros que tenemos podemos analizar en dónde le erramos, en dónde hemos cometido errores, en dónde podríamos mejorar o en dónde el cliente se nos fue. Entonces, una vez que nosotros podemos analizar, con el tiempo vamos a ir encontrando cuáles son aquellos errores que principalmente cometemos o en dónde podríamos mejorar y vamos a poder tener conocimiento. Ese conocimiento nos va a dar poder para poder manejar la relación. Obviamente, mientras más hagamos algo y más práctica tengamos en eso, vamos a conseguir tener muchísima más capacidad
para poder dominar nuestra profesión. Cuando nosotros dominamos nuestra profesión, dominamos el poder predecir qué es lo que va a suceder ante cualquier actitudes que nos vayan sucediendo o cualquier objeción que nos vaya sucediendo. Cuando nosotros logramos predecir, ahí nos damos cuenta de que somos grandes profesionales. Si nos tenemos en cuenta, por ejemplo, un jugador de fútbol, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro con Cristiano Ronaldo, que hay un momento en el que se le hace una prueba para Nike en la cual se tira un córner o un tiro libre desde la esquina y le apagan todas las luces del estadio y Cristiano Ronaldo en el aire cabecea la pelota. ¿Por qué? Porque ya tiene un nivel de experticia tan grande que ya una vez que vio cómo la pelota salía de la esquina ya sabía dónde iba a caer o por dónde iba a caer. Entonces, si tenemos en cuenta este tipo de cosas, veremos por ejemplo los cocineros que tienen una receta en su cabeza, pero que en realidad ya las cosas las realizan sin pensar en la receta, sino porque saben cómo reacciona el huevo cuando toca la hornalla o saben cómo reacciona la carne cuando toca la plancha. Entonces, cuando uno empieza a saber cuáles son los problemas que pueden llegar a suscitarse y cuáles son las causas y los efectos que nos dan dentro de una conversación, nosotros podemos empezar a predecir cómo se va a ir dando la relación y ahí vamos a saber que somos expertos en la venta. En el capítulo número 5, el cual el autor titula como la venta más importante, él nos dice de que lo más importante es lograr vendernos a nosotros mismos. ¿Y con esto qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros deberíamos estar convencidos en un 100% del producto que vamos a ofrecer. Si nosotros no logramos estar convencidos de nuestro producto, es obvio que no vamos a poder lograr convencer a otra persona. Si nosotros intentamos engañar a las otras personas, lo único que vamos a lograr es fracasar constantemente y arruinar nuestro propio futuro. Por eso, lo que nos dice es que nosotros tenemos que estar convencidos, hasta a veces de una manera irracional, sobre el producto que tenemos. Y obviamente, para estar convencido de ese producto, lo muy importante también sería que nosotros utilicemos el producto. Y esto no quiere decir de que realmente vayamos a comprar todos los productos que queremos utilizar, sino lo que se dice es que nosotros deberíamos utilizar aquellos productos que realmente nos parezcan interesantes para nosotros o que nos gusten. Obvio que si salimos a venderle a alguien una posibilidad de inversión en una casa que le puede otorgar muchísimos beneficios y cuando la persona nos pregunte, bueno, ¿y usted invirtió? Y respondemos no, obviamente esa persona no nos va a comprar nunca. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos de que si ofrecemos una oportunidad de inversión que realmente va a dar ganancias, nuestra respuesta no puede ser no tengo el suficiente dinero para conseguirlo, porque si sabemos realmente de que ese trabajo sería algo sin riesgos, conseguiríamos el dinero para hacerlo porque a nadie le gustaría no aprovechar una oportunidad, ¿no? Entonces, sabiendo esto, es que nosotros entendemos de que tenemos que estar convencidos de nuestro producto, pero también tenemos que usar nuestro producto, dar con el ejemplo a la parte para que la otra persona pueda confiar en nosotros. Pero si nosotros no confiamos en nuestro producto, ¿cómo queremos que otra persona lo logre? El siguiente punto del cual habla el autor es que el mito del precio. Ese sería el capítulo número 6, en el cual nos dice que la mayoría piensan de que el precio es el problema. La mayoría piensa, bueno, es que mi competencia tiene un precio más barato para el mismo producto y efectivamente yo así pierdo un montón de ventas. Y ahí nos encontramos otro gran problema, ya que este mito generalmente no es cierto. Generalmente y casi siempre el dinero no es el problema. Si nosotros tenemos en cuenta de que la gente cuando ama algo o cuando realmente algo le da mucha confianza o soluciona muy grande su problema, no piensa en el precio. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que tengamos algún familiar que sea enferma, gastaríamos todo el dinero que tengamos para poder ayudarlo a que se mejore. Y no lo dudaríamos ni un solo momento en nuestra vida. Asimismo, si nosotros tenemos la posibilidad de que algo realmente nos gusta y nos da muchos beneficios, por algo en particular que nos dé esos beneficios, automáticamente vamos a gastar el dinero que corresponda gastar. No vamos a estar pensando en el dinero, en comprar algo más barato e ir a la competencia. Eso no, la mayoría de las veces no funciona así, aunque todos piensen de que esto es en la mayoría de las veces así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que quiere el comprador es no fallar en la elección que va a tomar. Entonces, si nosotros le damos la suficiente confianza a esa persona para que se dé cuenta de que con nosotros no va a fallar en la decisión, automáticamente vamos a lograr la venta. La venta se basa en confianza y en amor. Si nosotros logramos que la gente confíe y que la gente ame nuestro producto, que la gente realmente vea los beneficios de nuestro producto, vamos a conseguir vender lo que sea. Y siguiendo con este tema, pasamos al otro capítulo, que es el dinero de tus compradores.
Y lo que nos dice el autor es que muchos tenemos la creencia de que el dinero falta. Y en realidad el dinero sobra. En el mundo el dinero es abundante. Y los compradores están dispuestos a gastar mucho dinero en cosas que por más que no lo necesiten les sirva para presumir. Tenemos que tener en cuenta de que a la gente le gusta gastar dinero. Si no, no existiría la venta de agua, por ejemplo, embotellada, que cualquier persona la podría tener en su grifo en su casa. O no existiría la gente que vaya a ver partidos que podrían a la cancha, que podrían verlo por la televisión. Por eso tenemos que tener en cuenta que la gente gasta, no tiene un problema en gastar. Lo que sí tiene un problema es cuando gasta, quiere recibir algo a cambio. Quiere tener confianza, quiere que le guste lo que está haciendo, quiere recibir entretenimiento. Nosotros necesitamos entender de que no es el problema de que la gente gaste, sino el problema es cuando la gente no confía en nosotros. Generalmente los errores de las ventas son de los vendedores y no de los compradores. El siguiente capítulo, que está muy relacionado a esto, nos dice que estás en el negocio de las personas. Entonces nosotros tenemos que entender de que vender no es solamente vender un producto, describir un producto y dar cosas del producto, decir todo el tiempo. Nosotros lo que tenemos que entender es que estamos en el negocio de las personas. Las personas que compran son humanos. Entonces, al tener en cuenta esto, tenemos que entender y preguntar y saber realmente interesarnos en ellos para saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus reales necesidades, y una vez que sabemos eso, le podemos ofrecer productos para poder solucionarlo. Pero si nosotros no nos comunicamos y no escuchamos a las otras partes, si nosotros no hacemos preguntas o hacemos preguntas y no escuchamos las respuestas, sino que solamente las hicimos por tenerlas escritas en un manual, ahí nos vamos a perder un montón de posibilidades de ventas, ya que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que estamos en el negocio de las personas y como tal tenemos que tratar muy bien a la otra persona, tenemos que interesarnos 100% en él, entender de que la otra persona va a ser la parte importante de esto. Y con eso damos paso al siguiente capítulo, que es la magia de los acuerdos. Acá, ¿qué nos dice el autor? Nos dice que principalmente nosotros tenemos que acordar con nuestro cliente. Es algo que no muchos dicen y no se dan cuenta. Y esto no nos estamos refiriendo a manipular ni a mentir. Muchas veces nos ponemos a pelear con el cliente con lo que nos dice o con lo que piensa. Y a veces nos tenemos que dar cuenta de que nos tendríamos que poner en sus zapatos y entender desde su perspectiva qué es lo que está viendo. Y a veces nosotros acordando con lo que ellos nos digan, por más de que después de acordar nosotros les podamos dar nuestra opinión al respecto si queremos, pero acordando, concuerdo con lo que tú me dices. O por ejemplo, si nos dice el precio es muy caro y nosotros le respondemos, concuerdo con que el precio es caro, muchos nos han dicho lo mismo, pero los beneficios que se obtienen a este precio son tales y tales. Si nosotros logramos concordar con la persona, vamos a lograr muchísimas más ventas. Lo importante es poder caerle bien al cliente y para caerle bien a una persona nosotros necesitamos concordar. Nuestros mejores amigos son las personas que concuerdan con nosotros en un montón de cosas. Nuestra familia concuerda con nosotros en un montón de cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a saber que podemos llegar a muchísimas más ventas. Y lo importante aquí es que para acordar o concordar con alguien necesitamos una sola parte. No hace falta que dos partes estén de acuerdo. Si nosotros nos ponemos del lado del cliente, vamos a ver cómo podemos concordar con él sin necesidad de que los dos estemos completamente de acuerdo. Una vez que terminamos eso, pasamos al punto número 10 de su libro, que es establecer verdades. Y con esto, ¿qué se refiere? Principalmente a que la gente ya no cree muchísimas veces en lo que nosotros le decimos. Lo que vamos a necesitar es poder mostrar. Poder mostrar para poder ganar la confianza del cliente. Esto quiere decir de que todo lo que vayamos diciendo lo tenemos que anotar. Todo lo que querramos decir de beneficios tenemos que respaldarlo con algo, tenemos que darle un folleto, tenemos que darle testimonios, tenemos que mostrarle documentos de lo que estamos diciendo y principalmente tenemos que escribir. Tenemos que tener en cuenta de que la gente considera lo que está escrito como algo verdadero, no importa quién lo haya dicho. Muchas veces no se pone a pensar quién es lo que está dando la respuesta, sino que está escrito. Y que está escrito a veces otorga muchísimos beneficios. Por eso es que tenemos que otorgar no solamente dar y decir, sino que tenemos que dar información en papel, información escrita, información que la persona pueda ver. Nosotros la gente necesita ver para creer. Una vez que entendemos esto, pasamos al siguiente punto, que es dar, dar y dar. ¿Qué quiere decir con esto el autor? En este punto el autor nos dice de que nosotros tenemos que entender de que la persona que está al frente nuestro es la persona más importante en ese momento. Tenemos que atenderla como si fuera la persona más importante en ese momento porque lo es.
Tenemos que darle el mejor servicio posible y entender de que Él no nos quiere estar pidiendo cosas. Nosotros tenemos que darle cosas a la persona. Entonces, entendiendo eso, lo que vamos a ver es que muchísimas veces nos vamos a encontrar con que nos va a contar todas sus necesidades y nosotros podemos darle más que sus necesidades. Pero no solamente eso, sino que nos puede contar sus problemas. Y realmente, si encontramos los problemas, también tenemos oportunidades de futuras ventas. Muchísimas de las mejores ventas se dan cuando uno soluciona el problema de otra persona. Si realmente hay un problema y nosotros venimos y se lo solucionamos, vamos a lograr muchísimas más ventas después. Nosotros tenemos que entender que vender no es un acto de solamente recibir, sino que es un acto de dar, ayudar a las personas a solucionar algo. Una vez que nosotros logramos eso y entendemos que dando el mejor servicio posible, la mayor ayuda posible a la parte, es la parte más importante porque estamos en el negocio de las personas, ahí nos vamos a dar cuenta de que las ventas van a aumentar muchísimo. El siguiente capítulo del cual vamos a hablar es la dificultad de las ventas. Y lo que nos dice principalmente el autor es que nosotros deberíamos, para poder vender, vamos a necesitar preguntar. Tema que hemos hablado ya en los capítulos anteriores. Pero no solamente eso, vamos a tener que preguntar, después vamos a tener que pedir. Nadie nos va a dar nada si nosotros no le pedimos que nos den algo y vamos a tener que ser persistentes en ese pedido que hemos hecho. Y con eso no quiere decir de que seamos pesados y que estemos molestando, pero sí de que pidamos. Si nosotros queremos vender, vamos a tener que pedir. Después tenemos que confiar completamente en lo que ofrecemos y tenemos que practicar para poder quedarnos en la venta pase lo que pase. Por más de que la persona nos trate mal, porque muchas veces ese trato mal no viene hacia nosotros, sino a la situación que está viviendo esa persona particularmente. Y tenemos que entender de que tenemos que quedarnos siempre en la relación, no tenemos que salir. Si nos dan una objeción, nosotros tenemos que solucionarla. Si nos dan otra objeción, tenemos que volver a solucionarla. Tenemos que practicar respuestas automáticas a las objeciones. Hay que anotar todas las veces que nos dan objeciones para luego poder practicar respuestas a todas esas objeciones. Después de haber tratado con más de 100, 200 personas, vamos a tener muchísimas más de 100 o 200 objeciones posibles. Si nosotros logramos, nos vamos a encontrar de que un montón de objeciones están siendo compartidas y que a veces solucionando 6, 7, 8 o 10 objeciones que son las generales, tendríamos la solución a casi todos los problemas de la gente que viene a querer comprarnos algo y que a veces nos plantea objeciones. Por eso tenemos que tener muy en cuenta practicar y estudiar esto. Y un punto muy importante que dice el autor es que los tratos no se cierran estando parados. Él nos dice de que sí o sí, para cerrar un trato hay que estar sentado. Hay que llamar a la persona a que venga, se siente con nosotros y nosotros le podamos de una manera tranquila poder explicar todo. Siguiendo con esto, pasamos ya al punto número 13. Como estarán viendo en este libro, generalmente todos los capítulos son capítulos cortos, pero capítulos que nos van dando un poco de información necesaria a la venta. No solamente pequeños tips, como este de sentarse, por ejemplo, sino también de cómo tenemos que encarar la venta en nuestra cabeza, cómo tenemos que encarar la venta desde nuestra propia personalidad, que a veces eso termina siendo lo más importante de la venta. El punto número 13 es la acción masiva y es uno de sus puntos más importantes, principalmente porque él dice de que hay 4 tipos de acciones: hacer una acción que da rédito, una acción positiva, una acción negativa, no hacer nada, o lo que él llama acción masiva. La acción masiva es hacer lo que uno necesita hacer, pero hacerlo por mucho más. Hacer mucho más de lo que se necesita, hacer casi 10 veces más de lo que se necesitaría hacer para así poder asegurarse resultados. Él dice que si nosotros actuamos de más, lo que vamos a lograr es que sí o sí tengamos resultados. Y si, por ejemplo, planificamos 10 reuniones en el día en vez de 4, cuando a una reunión se nos cancele, no vamos a tener problema porque vamos a tener las otras y hasta nos vamos a sentir bien porque se haya cancelado, porque vamos a tener un poquito de tiempo libre, por ejemplo. Pero si nosotros planteamos solamente 4 y se nos cae una, lo que vamos a decir después es que hemos perdido un montón de tiempo y que cómo se me va a caer y voy a empezar a sufrir. Entonces, lo que él nos dice es que nosotros todas las acciones que querramos hacer las tenemos que hacer de una manera masiva, hacer muchísimo más de lo que teníamos pensado. Si teníamos pensado hacer 10 llamadas en el día, hacer 20 o hacer 30, para que si no conseguimos algo de información con esas 10 llamadas, lo consigamos con las otras. Entonces, él nos dice de que eso nos va a traer también mucho más problemas, pero que esos problemas nunca son malos. Hacer de más nunca es malo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que si nosotros logramos ser productivos, eso nos va a traer felicidad. Lograr ser productivo nos trae felicidad, no nos trae felicidad el dinero en sí.
nos trae felicidad hacer algo y que eso dé resultados. Si nosotros queremos terminar de leer un libro y lo leemos, vamos a darnos cuenta de que nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Si queremos hacer un mueble y lo fabricamos, nos vamos a dar cuenta de que cuando lo terminemos, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, porque lo que nos importa es ser productivos. Por eso es que nuestras acciones tienen que ir apuntadas a hacer mucho más de lo que teníamos pensado hacer. El número 14, son las bases del poder. ¿Y con qué quiere decir con base de poder? Se refiere a que muchas veces salimos a buscar compradores a gente que no conocimos y no nos damos cuenta de que generalmente alrededor nuestro tenemos un montón de gente en la cual podemos influir, en la cual podemos ejercer el poco poder que tenemos. Esa gente generalmente pueden ser amigos, conocidos o gente que hemos conocido hace un tiempo y de que ahora hace un montón de tiempo que no tenemos relación. Son gente en la que para nosotros puede ser mucho más fácil poder vender. Y si nosotros entendemos de que nuestro producto realmente confiamos en él y sabemos que es un buen producto, sabemos que no vamos a estar estafando a nadie y que no va a ser un problema venderle a gente que conozcamos. Lo que tenemos que entender es que para poder lograr juntarse con esta gente, porque a veces hemos perdido relación por mucho tiempo, hace falta tan solo comunicarte y juntarte con esa persona. Y no hace falta juntarse para vender, hace falta volver a activar una relación. Solo el tiempo después dará si uno le puede vender a esa persona o no. Pero lo importante acá es reactivar todo aquel círculo que tenemos cercano en los cuales podemos influir y en los cuales podemos tener potenciales ventas. Porque si entendemos, esta gente también va a tener su círculo de poder al cual después va a poder recomendar y capaz que podemos multiplicar por mucho las ventas tan solo saliendo de nuestro pequeño círculo. Una vez terminado con esto, ya avanzamos hasta los últimos 8 puntos a tener en cuenta. El primero es el tiempo. Él nos dice de que todos tenemos 24 horas. No más que hay gente que aprovecha mejor que nosotros las 24 horas y hay gente que los aprovecha obviamente de una manera peor. Nosotros tenemos que entender de que tenemos las mismas 24 horas. Sabiendo eso, tenemos que analizar todo nuestro día y poder descubrir en dónde estamos perdiendo el tiempo para luego poder mejorarlo. Y él habla de un tiempo generalmente muy perdido como el tiempo del desayuno o el tiempo de la comida, en la cual muchísima gente se encierra, se lleva su Tupperware y ahí come para ahorrar dinero. Y él dice de que el tiempo de la comida muchas veces debería ser un lugar donde nosotros deberíamos ir a lugares públicos, a lugares donde la gente nos pueda reconocer, donde la gente nos pueda conocer y donde podamos encontrar potenciales clientes. Aprovechar cada momento del día para poder lograr los mayores resultados. El siguiente punto es la actitud. Él nos dice de que la actitud es más valiosa que el producto en sí mismo. La gente se siente bien cuando está con gente que te hace sentir bien. Todos buscamos gente que nos haga sentir bien constantemente. No queremos a alguien que nos haga sentir mal. Entonces, si nosotros somos positivos y tenemos muchísima actitud, seguramente vamos a lograr muchísimas más ventas. No solamente eso, sino de que seguramente vamos a tener muchísima más suerte. Porque eso es cierto. Muchos dicen qué suerte que ha tenido y a veces es una persona que está preparada y que justo por su actitud estuvo en el momento indicado. Entonces tenemos que entender de que un buen producto se puede comprar, pero una gran actitud no. Tenemos que todo el tiempo intentar modificar nuestra actitud para tener una actitud positiva, para que sea una actitud que realmente atraiga a la gente y que esa gente venga y nos rodee. Porque si nosotros tenemos una actitud negativa, lo que vamos a lograr es que la gente se vaya de estar cerca nuestro. El siguiente punto, él lo llama la venta más importante de mi vida y nos cuenta la historia de cómo logró conquistar a través de esta insistencia en las ventas a su señora. Obviamente nosotros lo vamos a saltear porque él lo que demuestra en eso es un ejemplo práctico de todo lo que venimos hablando. El siguiente punto sería el proceso perfecto de venta. Y él dice que un proceso perfecto de venta hoy en día tiene que ser rápido y sencillo. Tenemos que entender de que la gente hoy utiliza y considera muchísimo cómo va a utilizar su tiempo. Por eso tenemos que entender de que los procesos de venta tienen que ser rápidos y tienen que ser sencillos. Tenemos que entender de que el cliente hoy es una persona súper informada. Hasta a veces sabe más del producto que nosotros. Por eso lo que tenemos que hacer es tener muchísimo en cuenta el tiempo y la simpleza en este proceso. Y tenemos que tener un proceso transparente, un proceso que se pueda promocionar. No tenemos que buscar ocultarle cosas al cliente y poder engañarlo. Si nosotros logramos tener un proceso transparente, ese proceso se va a multiplicar. Tenemos que entender de que hay algunas partecitas muy importantes dentro de este proceso, que es primero el saludo. Lo primero que tenemos que hacer es predisponer de una manera
positiva a la persona que ingresa para que se rompa el hielo y para que esa persona se sienta que puede hablar con nosotros de una manera positiva. Lo segundo es analizar las necesidades, analizar realmente a través de preguntas qué es lo que necesita el cliente y cuáles son los puntos más importantes que él necesitaría para adquirir el producto. Luego tenemos que elegir nosotros el producto que consideramos necesario para su necesidad y poder dárselo y explicarle los beneficios de ese producto. Tendremos que hacer la oferta y lograr cerrar el trato. Todo eso deberíamos hacerlo en un proceso muy corto para evitar que las personas sufran su pérdida de tiempo. Además de eso, con eso vamos a terminar el proceso perfecto de ventas y se pasaría al punto número 19, que es el éxito en las ventas. Entonces, él nos dice de que nosotros tendremos que considerar el éxito en una venta, lo tendremos que considerar una obligación y no una opción de que pueda llegar a suceder. Tenemos que estar comprometidos con el éxito. Tenemos que todos los días hacer cosas para poder llegar al éxito, tenemos que comprometernos en conseguirlo y no solamente tenemos eso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y poder analizar todas aquellas veces de que nos hemos equivocado y que le terminemos echando la culpa al cliente de por qué no hemos logrado la venta. Si nosotros somos honestos con nosotros y nos damos cuenta en dónde nos equivocamos, vamos a poder mejorar esos puntos para poder lograr muchísimas más ventas. Luego de eso llegamos al punto número 20 que nos dice tips para entrenar y él nos dice de que hay que entrenar todos los días de manera constante y no solamente eso, sino que tenemos que probar inmediatamente todas aquellas cosas que entrenamos y tenemos que tener entrenamientos cortos todos los días, no entrenamientos súper largos que nos hagan perder la concentración una vez al mes. Tenemos que entrenar todos los días, por ejemplo, 5 a 10 minutos. Tenemos que intentar escuchar, si vamos en nuestro auto, por ejemplo, tenemos que intentar escuchar audios de venta. Tenemos que intentar utilizar los tiempos libres para nosotros mejorar constantemente y poder aprovechar constantemente eso en la vida diaria. El punto número 21 son las redes sociales. Mira que estamos hablando de un libro del año 2013 y ya en este momento se decía que es obligatorio estar en las redes sociales. Imagínense hoy en día en el 2020. Es obligatorio no solamente para conseguir una muy buena reputación de nosotros y de nuestra marca, sino también para conseguir prueba social. Es importante porque hoy en día la gente que no se encuentra en las redes sociales no existen para la mayoría del mundo. La red social nos permite llegar a lugares del mundo donde antes era imposible que lleguemos con el poco dinero que algunas personas podrían tener. Obviamente Coca-Cola puede llegar a todos lados, pero nosotros, que no disponemos de tanto dinero, no hubiéramos podido llegar nunca como hoy en día podemos llegar a través de las redes sociales. Por eso es indispensable estar en las redes sociales, ser un personaje público en las redes sociales y no solamente eso, sino de que tenemos que cuidar nuestra reputación. Ante posibles críticas que sí o sí las vamos a tener, porque cuando uno comienza a tener éxito, empieza a tener críticas, tenemos que entender de que esas críticas las tenemos que resolver de manera rápida, tenemos que responderlas, tenemos que hacerlo de manera proactiva, tenemos que sí o sí ir a resolverlas, no tenemos que ignorar o bloquear esas críticas. Tenemos que saber de que cualquier crítica puede ser una nueva posibilidad de venta y además tenemos que entender de que tenemos que ir a responder de una manera rápida a todas aquellas críticas para cuidar nuestra reputación en las redes sociales. Y no solamente eso, sino que tenemos que, lo último es saber que hay gente de que no va a buscar críticas, sino que solamente viene a querer molestar o a realmente querer criticar, pero sin una necesidad. Y esa persona la tenemos que ignorar. Y además tenemos que entender de que las redes sociales nos van a permitir tener una comunidad de gente que nos defienda también. Una vez que terminamos con esto, vamos a pasar al número 12, que sería ya el final del libro, y en el cual él nos da tips para solucionar cualquier tipo de situación. Es un capítulo un poquitito más largo en el cual da tips concretos. Yo voy a dar algunos ahora o los voy a nombrar a algunos, pero si alguno quiere tener un poquito más de información, realmente es más de lo que venimos hablando en el libro. Cualquier cosita, hay un montón de resúmenes y si no yo lo dejo después en nuestra página web para que puedan verlos un poquito más a profundidad. Pero principalmente se refiere a que el tip número 1 sería que siempre tenemos que estar dispuestos a ser rechazados, que aquella persona que no esté dispuesta a ser rechazada en realidad no entiende cómo funciona la vida. En la vida siempre nos van a rechazar algunas veces. Luego tenemos que entender de que no tenemos que permitir la negatividad cerca nuestro. Tenemos que siempre intentar rodearnos de gente positiva, hasta en el mismo lugar de trabajo. Y si somos los dueños del lugar tenemos que evitar que haya gente que traiga cosas negativas al trabajo. Luego tenemos que entender de que un vendedor necesita conocer personas. Tenemos que salir al mundo a conocer personas si queremos realmente poder vender. Tenemos que ser disciplinados. Eso nos va a dar muchísima estabilidad en el día a día. Cuando nosotros entendamos que hay pequeñas cosas que las vamos logrando, empezamos a lograr control
Y al ir consiguiendo control vamos a lograr muchísima más estabilidad. Además tenemos que tener en cuenta el seguimiento que le hacemos a los clientes, no olvidarnos a los clientes después de que ya le vendimos algo. Tenemos que tener un seguimiento, no solamente de nuestros clientes, sino de aquellos clientes que podemos llegar a conseguir. Y no solamente eso, sino también los clientes que le han comprado a la competencia. Poder entender qué es lo que han visto en la competencia que no han visto en nosotros a la hora de adquirir. Tenemos que tener un seguimiento bastante importante. También tenemos que ser organizados. Tenemos que tener muchísimos datos, organizar los datos que tenemos, no tirarlos jamás a nuestra base de datos y generar constantemente nuevas bases de datos. Tenemos que ser importantes para cerrar ventas, no tenemos que dejar que las ventas queden en el aire. Tenemos que entender de que si no nos atienden el teléfono o no nos devuelven la llamada, muchas veces no es algo personal, sino que cada persona puede tener su vida. Además, por ejemplo, también habla del miedo. Y nos dice que cualquier persona puede tener miedo, pero que es importante utilizar ese miedo para poder superarnos y para poder motivarnos. Y al último nos habla de las características de un buen vendedor. Y él nos dice de que hay un par de características que son básicas en cualquier buen vendedor a nivel mundial. Y nos dice que tiene que aceptar que le digan que no. Un buen vendedor acepta que le digan que no un montón de veces. Luego pide la firma del cliente. No tenemos que tener miedo a pedir que las personas cierren el trato con nosotros. Tenemos que escuchar selectivamente. Tenemos que entender de que muchas veces los clientes nos van a decir cosas o respuestas que no son lo que en su parte interior están representando. Tenemos que entender y escuchar cuáles son aquellas necesidades reales que tiene el cliente. Tenemos que estar muy convencidos de nuestro producto, saber de que nuestro producto es el mejor y que por eso lo estamos ofreciendo. Hacer preguntas y, lo más importante, recibir respuestas, porque muchas veces preguntamos por obligación, pero a veces no escuchamos lo que tenemos que escuchar. Entender de que el precio no es todo, como lo hemos dicho ya en varios capítulos. Si logramos que la persona confíe y ame el producto, el precio no va a marcar una diferencia realmente. Tenemos que un buen vendedor presiona e insiste de una manera correcta, pero se queda adentro del proceso de ventas, no se va del proceso de ventas. Cree que vender es bueno, efectivamente considera que la venta es algo positivo que va a ayudar a la gente a solucionar sus problemas y que le va a dar una real solución, no piensa que está engañando. Y además, como último punto, un buen vendedor se entrena y se prepara constantemente. Entonces, con esto nosotros vamos a dar por terminado el libro de Vendes o Vendes de Grant Cardone, realmente un libro maravilloso. En caso de que te guste, la semana que viene vamos a estar subiendo un nuevo libro de desarrollo para emprendedores. Soy Facundo Prado y como todas las semanas voy a intentar traerte el resumen de un muy buen libro para emprendedores. Si te gusta, por favor, déjanos un comentario en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando, o si querés escuchar algún libro en particular, déjanos en cualquier comentario. Si no, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Desarrollo Emprendedor FP, tanto en Instagram como Desarrollo Emprendedor en Facebook. En YouTube también nos encontramos y nos podemos encontrar, si no, en nuestra propia página web como desarrolloemprendedor.online. Así que con esto me despido, nos vemos en la próxima. Chau, chau.